Sí se puede, Historias del Cambio, es un podcast que explora la organización comunitaria, el cambio social y el poder de la gente. Yo soy Carlos Quintero y tengo el honor de ser su anfitrión en este viaje. Bienvenidas, bienvenidos, así se puede, Historias del Cambio. El día de hoy hablamos sobre la diferencia entre organizar y movilizar. Marshall Ganz nos explica que no es lo mismo congregar a un grupo de personas para una marcha que construir relaciones para perseguir un objetivo conjunto, implementar una estrategia y lograr este propósito. Ambos tipos de ejercicios son muy distintos y logran también resultados muy diferentes. Esto nos lo explica con ejemplos en los que estas diferencias han sido muy evidentes. ¿Y cómo nos puedes contar algún caso que tengas en mente de cómo se construyen relaciones o donde haya funcionado bien una construcción de relaciones? En cierta forma era como un reconocimiento como más moral, pero era ¿cómo dicen? Craft, Es como un oficio. un oficio de lo que es ser organizador. Cuando entré con César, él trajo el que era maestro de él para enseñarnos. Y realmente hizo como una escuela de organizar, como una maestría o como un oficio. Digo, no como una cosa romántica, pero una cosa real. Que no es nomás, yo estoy con el pueblo, no era así. Y lo principal era de cómo crear relaciones con intención. Y eso a base de tener una junta de 1 a 1 y una conversación, no nomás de hablar de que cine, pero de hacer preguntas, de conocer quién es esa persona, igual de compartir de ti. Y a ver si había base para formar una relación. No nomás que vengas a mi junta o firma una petición, pero quién eres y quién soy. Y podemos comprometernos unos a otros a esta causa o lo que sea. Era muy intencional, no instrumental, porque se requería descubrir los valores a base de que uno va a comprometer. O sea, una relación puede tener una conversación muy interesante, cambia información, muy bueno, pero luego llega al fin de la conversación y dices, ¿por qué no nos reunimos en una semana? Y como es muy común aquí en la universidad, ¿por qué no en una semana? Dice, no, tengo que estudiar una prueba. Bueno, la otra semana, tengo los parientes vienen de afuera. Y la otra, ¿por qué no te mando un email? Lo que pasó, lo que faltó, el intercambio estuvo ahí, pero el compromiso no. Y el compromiso es lo que se convierta un intercambio o una transacción en una relación. Ese compromiso. Porque eso es lo que le da futuro. Y una relación puede desarrollar. Es muy diferente que una transacción, es en el momento. Pero una relación se descubre otros recursos que tienes. Alguien te dice, tú eres un buen, escuchas bien, ¿no? También intereses que no supieron, los dos les gusta jugar tenis o lo que sea. Pero entras en un viaje de descubrimiento con otra persona. Eso no es estático. Y entonces es el base de si vas a crear algo al futuro y no es centrado en formar relaciones, no tiene futuro. Y luego de cómo ir de estas juntas de 1 a 1 a grupo, que la persona invita personas que conoce y uno va y habla con ellos. Entonces cada uno de ellos también invita. Es como dicen el Tupperware, es como una cadena, pero así es como organizamos. El base de todo era esa base de formar relaciones con intento
intencional, pero no de manipular. O sea, no era como instrumental. Era para adelantar los valores que compartimos. Eso era el base. Y claro, uno llega a tener juntas grandes y tener conferencias y todas esas cosas, pero no está basado en arena. Está basado en algo real, que existe, humano. Y ese es donde viene la creatividad, la capacidad de sostener, porque ocupó 5 años para ganar nuestra primera victoria realmente. Por 5 años tuvimos que empezar de vuelta cada año. ¿Dónde llega esos recursos? A base de no solamente, pero es diferente. Y eso es lo que hace falta ahora en las movilizaciones, que dicen, vamos a manifestar en tal parte, y todos vienen. Y vienen, tienen sus, como dicen, sus banderitas. Sus banderitas, y luego se va. ¿Y qué se ha creado? Nada. Nomás agregó unos individuales para levantar sus banderas y se va. Eso no es crear, eso no es organizar, eso es movilizar, porque hace falta formar las relaciones, que es el base del movimiento. Entonces, la diferencia principal entre organización y movilización es que en la organización hay relaciones. Se basa en relaciones para que está construyendo algo. O sea, como digo, relaciones se trata del futuro. Si uno va a realmente crear poder, no es por una manifestación. Es una cosa de largo plazo. Y es una cosa de aprender, es una cosa de desarrollar y crecer su capacidad. Si uno nomás está basando en esas transacciones, no está creando nada. Entonces la relación comienza. Pero entonces es como se forma la solidaridad, forma los instrumentos organizativos, cómo se desarrolla el liderazgo, cómo se desarrolla estrategia, cómo se aprende de lo que... Porque sin la continua, nada pasa, nomás es el momento. Eso es lo que es organizar, es formar un organismo de que sirve como un base de desarrollo de uno mismo y del poder. Y una manifestación no hace eso. Puede ser la manifestación era una buena táctica en un cierto momento, pero no es una estrategia, es solamente una táctica. Y una acción sin estrategia no es táctica, es nada, es nomás una acción. Entonces, formando organización es donde se crea la posibilidad de desarrollar táctica, de desarrollar estrategia. Porque entonces se aprende, se cambia, se modifica, se va adelante. Y puede ser que un grupito hace todo eso, pero un movimiento más personas tienen que moverse en hacer la estrategia. Si no, nomás son instrumentos. Son diferencias muy, muy grandes realmente. Sí. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de algún caso de movimiento en México? Digo, no sé si conocen México, en Estados Unidos, en el mundo tal vez, donde han sido efectivamente un movimiento organizado contra movilizaciones. ¿Y qué tipo de resultados han tenido? Para verlo en algo... En algo. Es que, bueno, los movimientos en cuales participé eran movimientos de organización. Pero estoy pensando si en lo presente un problema es que hay la tecnología, que no es buen ni mal, es un instrumento. Pero la tecnología lo ha hecho mucho más barato de movilizar que organizar. Porque uno puede decir por medio del Internet,
vamos a tal parte, en tal lugar, y nos presentamos. Y todos llegan y se presentan, pero no se construye nada. Y eso es lo que pasó en Tahrir Square, en Egipto, en Cairo. El que era el de Google, que era como el líder de mucho, después dijo que ellos estaban muy bien a movilizar y llegaron a tumbar a Mubarak, pero no organizaron. Y los que estaban organizados era el musulmán, la hermandad de musulmán. Entonces ellos vinieron y ellos fueron los que sacó la fruta de la lucha, pero no los jóvenes, porque no habían organizado. Y ese es un ejemplo muy fuerte. Aquí hay tanto de eso, de movilizar. Y esa es una lucha que hemos tenido de cómo realmente reorganizar los bases. Y el derecho aprende eso, sabe eso más, porque están creyendo en sus iglesias y en sus equipos de gun clubs, no saben de gun clubs. Gun clubs, sí. Gun clubs, no sé. Sí, de pistola, de tiro. De tiro. Varias ciudades o pueblos donde existía un centro sindical, cuando empezaron a cerrar las fábricas y todo, se desapareció el lugar, el gun club, como centro social, como donde va a usar sus pistolas, y es otra forma, pero era forma social. Y las formas sociales son muy importantes, y sí existían en la derecha, y los usan. Al otro lado son muy debilitados. Había movimientos cuando oportunidades, como después de Trump, mucha acción, pero no se convirtió en organización. Es más bien la frustración. Now, un ejemplo de organización. Recientemente los sindicatos han sido despertándose de vuelta. Y el sindicato de automovilistas, de los que hacen automóviles, era un sindicato muy, muy excepcional, nos ayudó mucho. Pero cuando cerraron las fábricas, fue para abajo y se convirtió en muy corrupto. Pero adentro, un grupo se organizó de reforma, de organizar. Un líder, Sean Fain, era uno de los líderes. Pero empezaron a organizar entre los más jóvenes y no, eso no está bien y tenemos que, la corrupción no está bien. Y bueno, llegó con intervención del gobierno, tuvieron que hacer un arreglo. Y en eso cambió el base de elegir los oficiales nacionales. Antes los habían elegido en una convención de todos los tiempos completos del sindicato. Ellos sacaron que todos los miembros podían votar, todos. Y entonces a base de eso organizaron y ganaron. Y a base de su campaña era adelantar las condiciones mucho porque habían ido muy abajo. Y lo iba a hacer por medio de una huelga. No se hace huelga. Pero entonces hizo huelga muy, muy estratégico y ganaron. Ganaron lo que unos hubieran dicho imposible. Pero organizó, o sea, tenía estructurales las oportunidades, pero la organización que formaron convirtió las vidas de millones. Esa es una diferencia, esa es verdaderamente organizar y no nomás hacer una manifestación. María Elena Morera nos cuenta cómo fue el proceso de organización para la marcha de 2004 y cómo se organizó la Cumbre Ciudadana de 2012. También nos explica qué se hizo bien en ambos procesos.
Sí creo que pueden cambiar las cosas. Creo que siempre es posible cambiar lo que tenemos, ¿no? A veces nos equivocamos y no cambiamos para mejor, sin duda. Pero creo que siempre tenemos que vivir con la opción de que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden mejorar y que México puede ser un país donde vivamos en paz. ¿Qué se necesita para eso? Mira, yo creo que se necesitan desde luego muchas cosas, pero principalmente lo que necesitamos de parte de la sociedad, ¿no? De parte de los mexicanos, necesitamos organizarnos, sin duda. Creo que ese es un punto vital para pensar que no solamente en mí, sino pensar en nosotros y entonces decidir qué acciones se tienen que tomar y cómo ir caminando, ¿no? Y pues en el camino te encuentras fracasos y éxitos, como es la vida, pero creo que es la única manera en que México puede cambiar, si estamos organizados, si tenemos objetivos comunes y si podemos seguir nuestros objetivos a través del tiempo. ¿Y me puedes contar alguna historia en el que te hayas organizado con otras personas para buscar algún objetivo y cómo ha resultado eso? Sí, mira, bueno, la primera vez que nos organizamos sin duda fue cuando la marcha del 2004, que fue muy relevante porque nos organizamos que al final fueron grupos tan diversos que fue muy complejo ponernos de acuerdo y además no sabíamos cómo sí ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces mandamos una lista interminable de peticiones al gobierno. Y eso hizo que se fuera como diluyendo a través del tiempo. Pero creo que lo bueno que salió de esa organización del 2004 es que nacieron muchísimas organizaciones civiles en temas de seguridad y justicia. Nacieron muchos grupos para ayudar a víctimas, nacieron muchos grupos de estudio, ¿no? Y de investigación sobre temas de seguridad, que creo que eso fue muy bueno porque ya no solamente era hablar pues de las personas que tú conocías o de lo que salía en los medios, sino ya poniendo datos, ¿no? Creo que eso fue importante. La segunda gran organización que hicimos fue en el 2006. Fíjate ahorita. No, en el 2012, con la primera Cumbre Ciudadana. Esa fue una organización ya mucho más construida, ¿no? Ya teníamos más experiencia, nos empezamos a juntar un grupo muy pequeño en un restaurante en la colonia Roma para decir, bueno, qué aventura podemos hacer juntos y cómo podemos unir objetivos para tener un objetivo común. Y entonces fuimos, pues al principio empezamos, no me acuerdo si 5 o 6 platicando, y después terminó siendo pues más de 250 organizaciones que se sumaron al grupo. Y creo que de los grupos que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, ha sido uno de los más exitosos. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo ves, mides el éxito? ¿O cómo piensas? Ni siquiera no me interesa una medición cuantitativa, digamos, ¿no? Pero ¿cómo piensas el éxito en un proceso de construcción de organización como este? Mira, el éxito, primero, que nos encontráramos, platicáramos, y con muchas diferencias que teníamos entre las organizaciones, pudiéramos llegar a acuerdos, a consensos. Estaba Mara Hernández con nosotros, que nos ayudaba a llegar a los consensos, que es un especialista en consensos y en temas de conflicto. Y lo que hicimos fue empezar a poner la agenda, ¿no? También fue una agenda enorme que abarcaba temas desde seguridad, justicia, educación, desarrollo social, medio ambiente, y poner las prioridades de cada uno de los grupos
y llegar a acuerdos que todos íbamos a impulsar esas prioridades. Me parece que ese punto fue importante. Fue importante que los consensos llegaran a que fuera una decisión no de una cúpula que decidía por todos, ¿no? Sino al contrario, todos decidíamos, que es muy diferente. No fuimos los 5 primeros o 6 que iniciamos, sino que en el momento que entraba una nueva organización, tenía la misma capacidad de incidencia que cualquiera de nosotros. Creo que esa parte fue importante y creo que esa parte, hasta ahí fuimos muy exitosos. Luego presentamos las propuestas a todos los candidatos, porque precisamente lo hicimos en 2012, que venían las candidaturas y la elección a presidenta de la República, y entonces con la conjunción pues de todos los grupos, y algo también que me parece importante decir es que los que teníamos más espacios en medios, porque pues ya teníamos más tiempo en los temas o habíamos tenido más oportunidades en los medios, les dábamos oportunidad a las organizaciones que tenían menos oportunidades en medios, que ellos fueran los que hablaran, ¿no? Por ejemplo. Alejandra Haas nos explica lo que significa la organización y pone el foco en algo muy importante: que la organización solo es necesaria cuando las instituciones fallan. ¿Y hay poder en la gente que se organiza? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, la organización es una, yo diría, capacidad humana, ¿no? No propia de un solo grupo y no circunscrita a un solo momento en la historia. Yo creo que siempre ha demostrado el poder que tiene, ¿no? Esa cosa de sumarse a un proyecto común, ponerse al servicio colectivo de una causa, lograr juntarse para defender de manera colectiva una agenda que nos conviene a todos, ¿no? Creo que son el fundamento de todo, es el fundamento de la sociedad, de los partidos políticos, de las empresas, de los sindicatos, de todas las organizaciones que son humanas y que nos distinguen de otras especies, ¿no? ¿Y conoces algún caso de personas que tenían pocos derechos, como nos acabas de describir, y que a través de la organización han cambiado su realidad? Digo, yo creo que el ejemplo obvio y lógico es el de los jornaleros, ¿no? El de los jornaleros agrícolas y las cosas que han pasado, pero pues ocurrió, o sea, las revoluciones provienen de gente que se organiza y que lucha por cambiar el status quo. Las organizaciones sindicales de todo tipo, de distintos momentos de la historia y sectores económicos. Yo creo que hay muchísima gente que sí lo ha logrado y que sí lo logra. Y yo creo que hay muchas historias esperanzadoras en los lugares más remotos, más complejos y más difíciles, ¿no? Yo creo que a todos los mexicanos, las mexicanas, nos emociona escuchar de las patronas, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que tienen un comedor comunitario y una cocina comunitaria para darle de comer a los migrantes que pasan en el tren de la bestia, ¿no? En fin, o sea, como que hay muchos ejemplos en distintas áreas que emocionan, ¿no? Con liderazgos, con vocerías, pero sobre todo con la suma de personas que creen que lo que hacen vale la pena, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado porque, por un lado, yo creo absolutamente en la organización y creo que la organización es la vía para cambiar las cosas, pero también creo que hay que tener cuidado de no responsabilizar a las instituciones que se supone que tienen que estar haciendo ese trabajo, ¿no? Porque al final las instituciones se supone que derivan justamente de un movimiento colectivo, ¿no? Por lograr que se establezcan, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Y en ese sentido, el Congreso debería estar preocupado, el Congreso y todos los demás
instituciones del Estado, tendrían que estar preocupadas por el bienestar de la gente. Si la gente se tiene que organizar a nivel local para defender sus derechos, también es porque las instituciones fallan. Gabriela Jáuregui nos recuerda algo que es muy fácil de olvidar, que en lo micropolítico, en lo pequeño, suceden movimientos que tal vez pueden ser los más importantes. Siento que muchos de los movimientos que a mí al menos me resuenan y me parecen más interesantes suceden desde lo muy pequeño, desde lo micropolítico. Y como a veces esas como vínculos son casi imperceptibles y el movimiento que se genera a partir de esos vínculos pareciera casi invisible, casi que no hay movimiento, ¿no? Pareciera muy pequeño, muy micro, pero creo que pienso en esa pieza del artista belga Francis Alice, no sé si lo conozcan, pero bueno, él tiene una pieza muy bella en Perú, en unas dunas de arena, y lo que hacen son cientos y cientos de personas, ¿no? Hace un video y una documentación muy preciosa, y todos están como empujando un poquito de arena, ¿no? Y entre todos movieron una duna entera, o sea, como que... Y la pieza no recuerdo, ahorita podríamos buscar un momento del internet, se llama como La fe mueve montañas o algo así, pero pues en realidad no es la fe, ¿no? Es la acción coordinada y concreta de un grupo de personas haciendo una pequeñísima acción en conjunto en un momento dado y ¡puc! Y se movió una montaña. Claro, es una metáfora muy bella, ¿no? Y yo siento que eso es lo que sucede. Son casi imperceptibles, pero ya después cuando haces una especie de zoom out, ¿no? De estas micro, en realidad son acciones que se sostienen quizás de forma más eficaz a lo largo del tiempo, porque son vínculos más pequeños pero quizás más sólidos. O sea, otra vez para hacer una analogía, si tú tienes una cadena, entre más grandes los eslabones, si la jalas, pues ¡pac!, ¿no? Más fácil se truenan. Si son eslabones más pequeños, más así pegaditos, cuando jalas esa cadena, pues aunque estén más pequeños, en realidad sí, y son muchos y hacen como más resisten más a la tensión. Entonces yo siento que a veces sucede que cuando haces cosas muy grandes de movimiento, como ¿no? Organización grande, macro, sin cuidarlo muy micro, puede verse muy acá, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se puede tronar, no perdura necesariamente en el tiempo. En cambio, estas micropolíticas siento que perduran más en el tiempo y pueden hacer un cambio más discreto, pero más sostenido. Gabriela también nos habló de los riesgos y los costos que implica que existan estructuras demasiado descentralizadas. Es un movimiento difícil en ese sentido, porque se presta de pronto a que ciertas figuras, ciertos movimientos políticos o partidos, o lo que sea, como que se cuelguen de ahí y digan, no, pues es que somos los más a favor de las mujeres, o los más feministas, o lo que sea, ¿no? Y a la vez se contradice nada más por el hecho mismo de que como no hay una sola dirección, una sola forma y una lideresa o lo que fuera, entonces pues no puedes cooptar a esa, si ya cooptas a esa lideresa, por decir, si hubiera una sola, pues ya como que cooptas todo el movimiento o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, hay momentos y como gente de la extrema derecha que se trata de acaparar ciertas cosas de los feminismos, como por ejemplo, ¿no? Que se dicen feministas, pero en realidad están como en contra del aborto y en contra de los derechos de las personas trans, y es como de, ¿what? Pero bueno, ok, ¿no? O sea, cosas muy extrañas que pueden llegar a suceder por esto mismo, pero al mismo tiempo, pues no acaban de funcionar porque todo es como tan líquido que no se acaba de contener en aunque la extrema derecha quiera cooptar eso, pues no sucede, y luego está todo el feminismo anticapitalista y como antirracista, etcétera, que vienen como ¿no? a contradecir todo eso o a desdecir, y hay siempre tensiones y es interesante, pues, ¿no? O sea, es una forma extraña de cómo funciona ese movimiento en particular, sobre todo si lo comparamos, te digo, a movimientos, ¿no? Como
cuando la Internacional Socialista era realmente un movimiento internacional súper cohesionado, súper claro, con misiones muy claras, etcétera, ¿no? Pero es posible tener un movimiento sin relaciones que es exitoso o que sea movimientos. No tengo ni idea. ¿Existe eso? ¿Acaso hay un solo movimiento que se haya creado sin relaciones? Lo dudo. Ahora sí que te volteo la pregunta. ¿Tú conoces, o sea, se te ocurre alguno? Hay quien sostendría que sí. ¿Cómo cuál? Hablando de, por ejemplo, movimientos que se construyeron en redes sociales. Ahí la pregunta me lleva a un concepto que distingue Marshall entre movilización y organización. Uh-huh. Que es muy interesante, lo platicamos cuando platicamos él y yo también. Y sí, o sea, claro, eso es, si no mal recuerdo, como ese tipo de movimientos generan mucha movilización, pero luego ¿qué? O sea, los hashtags, etcétera, son interesantes y creo que si hay una estrategia muy clara, con un fin muy claro, pueden ser muy, muy útiles. Pero yo no creo, y me gustaría otra vez, ¿no? Como que me interesaría saber cuál de esos ha durado a largo plazo. Tienen como en corto plazo, tiempo rápido, funcionan muy bien. Pero un movimiento creado en redes, desde el desvinculamiento, que te vinculas a través de la red, pero no de las relaciones así, ¿no? Piel a piel, que haya perdurado en el tiempo. I don't know. No lo sé, la verdad. O sea, yo no puedo pensar en uno solo, de hecho. O que no se haya, que hay algunos que sí han perdurado es porque empezaron ahí, pero después vinieron al espacio de carne y hueso. Y se crearon cosas en vivo y en persona, ¿no? A partir de lo que se generó al principio, pero que solo desde allí, claro, generan un movilización porque, yo qué sé, ¿no? Hashtag, no sé qué. Pero después, organización a largo plazo, no lo sé, ¿no? No sé. Pues entonces esta es una oportunidad para que alguien en la audiencia nos eduque. Si están escuchando esto y conocen de movimientos exitosos que han construido relaciones, pues que nos cuenten. Sí, o Me sea, encantaría. enseguida pienso en la primavera árabe, ¿no? Que sí empieza en las redes, pero fue un estallido, mucha movilización más así, ¿no? Fue fuerte, pero o sea, esa fue una cosa que estalló y que también terminó o fue terminada, ¿no? O fue muy reprimida de muchas formas, relativamente veloz. Claro que todavía hay efectos de eso que perduran, pero como sí, yo me interesaría mucho saber si a alguien se le ocurre un buen ejemplo de un movimiento así que haya perdurado fuerte en el tiempo. Viridiana Ríos también nos pone un matiz entre cómo funcionan las organizaciones de las clases altas y medias altas y las organizaciones de las clases bajas. Yo creo que la movilización y la organización en México funciona completamente distinta cuando tú la observas en los niveles socioeconómicos bajos y medios bajos versus cuando tú la observas en los niveles socioeconómicos medios altos y altos. Los niveles socioeconómicos medios altos y altos tienen, en mi opinión, dos formas de influencia política. Por un lado, la movilización, o sea, ellos son los que firman los pliegos petitorios, los que hacen, me da risa porque hacen concentraciones, pero no hacen marchas, porque la marcha requiere más compromiso. Marchar, como marchan las izquierdas, requiere que te concentres en el Ángel o en el Monumento a la Revolución o donde tú desees y que camines. En ocasiones se caminan 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio hasta antes de llegar al Zócalo. Nuestras movilizaciones de clase media alta y alta no caminan, se concentran solamente, llegan ya al Zócalo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Es una forma de movilización más fácil, más efectiva, más eficiente. Son los que firman los pliegos petitorios, son los del change.org, son además los de reunión en corto. Tienen capacidad de tener reuniones en corto con la presidencia, autoridades importantes, se conocen, son sus primos, son sus tíos, son sus amigos, se vieron en la escuela, te digo, en el kinder, se conocieron en las primarias. Y luego está la forma de organización que es completamente distinta, que las élites desconocen, que es la forma de organización más popular, de las clases medias, bajas y bajas. Y esa forma de organización, yo diría, es más organización y es menos movimiento, en el sentido de que generalmente están unidos por una causa muy concreta. La causa puede ser que haya agua, que llegue el agua, o puede ser que se ponga un tope, o puede ser, son cosas como muy concretas que van uniendo a las personas en demandas también muchísimo más concretas, o que se mejore la seguridad del edificio, ¿no? O que se mejore la seguridad del área y de la manzana, ¿no? Y esta forma de organización, a pesar de que, en mi opinión, es una forma de movilización muy política, hasta cierto punto siento que es una forma de movilización que también, irónicamente, es menos partidista o es un poco más apartidista, en el sentido de que les importa menos, ¿sabes?, quién está en el poder. Le importa que resuelva. O sea, si está el PRI, si está Morena, creo que realmente es menos importante. Mientras que para las clases medias altas y altas, creo que de pronto sí hay una carga ideológica un poco más fuerte. O no sé si llamarla ideológica, o más bien, no la llamaría ideológica, la llamaría más de afinidad personal. Se sienten más afines a ciertos partidos políticos que a otros, independientemente de su ideología. Todos y todas sabemos que las marchas son una táctica muy importante. Alfonso Díaz nos recuerda qué son y para qué son estas marchas. Creo que algo que yo he notado en las marchas es que antes sabía quién las organizaba, ¿no? Era, sí, como sabía qué grupos participaba en algunas conversaciones y demás. Y que ahorita hay veces que siento, ¿no? Obviamente no estoy hablando de todas las marchas, pero que de repente se organiza, ¿no? Y eso a mí se me hace muy desconcertante, ¿no? ¿Quién está organizando qué, no? Y qué es eso, ¿no? Como yo creo que las marchas pueden ser en ciertos momentos, supongo, como formas estratégicas de hacer denuncia, de contribuir a visibilizar una resistencia, de un montón de cosas, pues, ¿no? Pero eso como el fin no lo es, ¿no? Es como, es una expresión, un paso en el camino, ¿no? Por último, María Elena nos resume con toda claridad cuál es la diferencia entre organización y movilización. Y creo que eso es porque una marcha o una movilización, pues no es lo mismo que movilizarse y organizarse. Las marchas creo que son súper importantes porque ponen la atención pública, ¿no?, en un problema, en una exigencia. Y me parece que esa es la importancia de hacer una marcha y de hacer una movilización en las calles. Pero la movilización social requiere de mucho más cosas que eso. Entonces yo siempre digo que las marchas son como un escalón, pero hay que construir la plataforma donde quieres llegar y entonces pasar de movilizarnos en la calle a la movilidad en ideas, en formar liderazgos, en formar ciudadanos, y que estos ciudadanos puedan a su vez tomar la responsabilidad que tienen
de exigir los cambios sociales que estamos pretendiendo hacer. Todos y todas hemos recibido invitaciones de organizaciones para participar en marchas, para firmar peticiones con movimientos en los que no sabemos quién participa y una vez que sucede el evento nunca más volvemos a escuchar de eso. Estas invitaciones lo que buscan es lograr un resultado concreto, no construir una relación. Esto, nos explicaba Marshall, es movilizar, no organizar. Organizar significa construir relaciones cada vez más fuertes al tiempo que incrementa la capacidad de acción del movimiento. Cuando organizamos, la movilización hacia un objetivo y las relaciones que se construyen en el proceso son igual de importantes. Esto significa algo que a primera vista no es evidente. Una acción por parte de un movimiento que no logra el objetivo deseado, pero que construye relaciones más fuertes, puede ser considerada un éxito. Un movimiento que está haciendo organización y no solo movilización, evita generar acciones que no construyen relaciones más fuertes. Todas y todos nuestros invitados coinciden. Quienes busquemos participar, tenemos que poner el foco en esto. Y te dejo con la pregunta: ¿en tus esfuerzos de organización estás construyendo relaciones o estás simplemente movilizando? Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Yo soy Carlos Quintero y esto fue Sí se puede, Historias del Cambio. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio.